Dios le bendiga, amado hermano en Cristo. Soy el hermano Potompo de Valo. En esta mañana quiero traer una reflexión acerca del capítulo 23 de los libros de los Hechos. Le puse por título: El Señor revela a Pablo su propósito de llevarlo a Roma. El Señor revela a Pablo su propósito de llevarlo a Roma. Desde el versículo 1 a 11 vemos Pablo ante el concilio de Jerusalén. Desde el versículo 12 a 22 vemos el complot que hubo para asesinar a Pablo. Desde el versículo 23 a 33, Pablo es enviado al gobernador Félix. Vamos a ver algo de contexto. En los capítulos anteriores, Pablo fue avisado por el profeta Agabo que él sería capturado si llega a Jerusalén. Pero Pablo declaró que él está dispuesto hasta dar su vida por la causa del evangelio, si así lo quiere el Señor. Y Pablo hizo caso omiso a esa profecía y llegó a Jerusalén. Como era de su costumbre, llegando a Jerusalén, Pablo entró en el templo y empezó a hablar del camino, a hablar del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, los fariseos, los saduceos y los escribas se indignaron y capturaron a Pablo. Pero como Jerusalén está bajo dominio romano, ellos no podrían encarcelar un preso. Por tanto, Pablo llegó a parar en la mano del tribuno. Un tribuno es un cargo oficial romano, un militar que está a cargo de una legión. Una legión tiene 4.200 militares de infantería. El emperador romano siempre ha designado para cada ciudad que está bajo su dominio 6 tribunos. Entonces vemos ahí el que tenía custodiados a Pablo era el tribuno que se encargaba de la región de Jerusalén. Entonces el sumo sacerdote pidió al tribuno traer a Pablo al concilio donde estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y los principales del templo para ellos juzgar a Pablo. Y llegando al concilio, le dan la oportunidad a Pablo de defenderse. Y Pablo empieza a defenderse diciendo así como está plasmado en el versículo 1 del capítulo 23 del Hecho. Vamos a leerlos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentados para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me manda golpear. Entonces vemos ahí, amado hermano, que Pablo empieza a defender su inocencia, dando a entender a sus hermanos fariseos, a sus hermanos judíos, que le han capturado por acto de justicia, porque él no ha hecho nada malo para merecer ser capturado. Él empezó hablando que él ha vivido con buena conciencia delante de Dios, a quien ellos creen. Y eso ha tocado mucho al sumo sacerdote, porque se sintió ofendido el sumo sacerdote esa palabra, porque otras palabras Pablo está diciendo que el sumo sacerdote está siendo injusto por ordenar capturarlo a él, porque realmente él no ha hecho nada
para merecerse ser capturados. Por eso que el sumo sacerdote manda a la gente que está cerca a Pablo que le golpease la boca. Y Pablo le dice, pared blanqueada, tú manda a golpearme la boca, a castigarme sin que me juzga. Y Pablo dice, tú usas la ley para juzgarme y tú a la vez quebranta la ley, porque la ley de Dios no se puede castigar ni golpear al acusado hasta que no se evidencia, no se justifica su culpabilidad. Y aquí Ananías le manda a golpear usando la ley, pero quebrantando la ley. Cuando Pablo dijo eso, que pared blanqueada, cuando Pablo llamó pared blanqueada al sumo sacerdote, se puso bravo el concilio diciendo, tú estás insultando al sumo sacerdote. Y Pablo a dar cuenta que Ananías era sumo sacerdote, se disculpó porque no quería ir en contra de la ley con que él está siendo juzgado. Se disculpó y dijo que escrito está, no injuriará al príncipe de tu ciudad. Entonces vemos ahí la misma injusticia que usó los fariseos, los saduceos y los escribas para matar a Jesús es la misma injusticia que están usando para capturar a Pablo y le quieren condenar con la misma justicia, usando la ley, pero actuando en contra de la ley. Pero vemos en el versículo siguiente que Pablo, al observar y a ver que ese concilio está mezclado de fariseos y saduceos, Pablo usó don de sabiduría para salir de este lío. El Señor guió a Pablo en usar don de sabiduría para salir de este lío. ¿Y cómo lo hizo? Pablo empezó a defenderse de otras formas, diciendo que a mí me juzgan, a mí me capturan, porque yo predico acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos. Por eso que me están juzgando, por eso que me han capturado. Al decir eso, eso produjo una división en el concilio porque los fariseos que creían en la resurrección, los ángeles y todo eso, se levantaron contra los saduceos que no creían en esto. Entonces hubo un tumulto y alrededor de Pablo y el tribuno mandó sus militares para que arrebatase a Pablo del medio de ellos. Y así Pablo fue arrebatado del medio de este concilio y fue guardado en una fortaleza. Y estando en la noche, el Señor le aparece a Pablo para darle ánimo. Podemos verlos en el versículo 11. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En ese versículo surge una pregunta. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo llegara en Jerusalén o fue un capricho de Pablo? Porque muchos estudiosos y teólogos piensan que Pablo no debería llegar a Jerusalén si él ya ha sido avisado, y creen que Pablo recortó su ministerio a no ser caso a la profecía de Agabo. Pero aquí, cuando el Señor se le aparece a Pablo, le dice: así como tú testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifique de mí en Roma. Podemos decir que ese sentir que Pablo tuvo de llegar a Jerusalén a testificar era un sentir que nació de Dios y era el camino que el Señor ha trazado para llevar a Pablo a Roma. Porque desde que Pablo fue capturado en Jerusalén, desde ese momento estuvo custodiado por los militares romanos para llevarlos
hasta Roma. Entonces vemos que no era un capricho de Pablo llegar a Roma, sino más bien fue dirigido por Dios hasta ese punto para que entendiera que Dios quiere que llegue a Roma, pero llevar a Roma no por su propia vía, sino por la vía que Dios mismo ha preparado. Porque Pablo fue capturado y desde ese momento fue llevado custodiados desde Jerusalén hasta llegar a Roma. En los versículos, después que el Señor habló a Pablo de esto, hubo un complot contra Pablo. Pero como el Señor ya había prometido a Pablo que él llegaría a Roma, el Señor actuó para preservar la vida de Pablo. El complot que hubo contra Pablo fue revelado porque el sobrino de Pablo se enteró de que 40 hombres sean juramentados de maldición de no comer hasta 40 días sin que no logra matar a Pablo. Y así Pablo hizo saber al tribuno del complot. Y el tribuno envió a Pablo al gobernador Félix con más de 200 militares. Y el gobernador Félix, llegando y recibiendo a Pablo, lo guardó y le dijo que él esperará hasta que llegue sus acusadores antes de empezar el juicio. Entonces vemos, amado hermano, que el Señor usa de muchas vías, de muchas maneras de cumplir su propósito en nuestras vidas. Era el propósito de Dios que Pablo llegara a Roma, pero Dios no quiere que Pablo hiciera un viaje por su propia forma, sino la forma con que Dios quiso que Pablo llegara a Roma era encadenado, sea llevado a Roma. Esa es la forma que Dios quiso que Pablo llegara a Roma, porque Dios ha usado a Pablo durante este viaje para salvar alma, para salvar vida, hasta para hablarle a los príncipes, a los reyes, a los gobernadores. Escucharon de Dios, de Jesús, a través de la travesía de Pablo de Jerusalén a Roma. Dios lo bendiga, amado hermano, que nosotros podamos entender que cuando nosotros somos guiados por Dios, pase lo que pase, eso traía bendición para la obra de Dios y también para nuestras vidas. Dios lo bendiga. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu palabra. Te pido, Señor Dios, que podamos nosotros, como Pablo, estar entregados a tu voluntad y dejarnos guiar por ti, Señor, siempre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.